El cambio a gran escala de emigrar hacia un nuevo país puede ser muy emocionante, pero muy desafiante a la vez, pues debes dejar atrás todo lo conocido y debes encontrar la forma de adaptarte a un nuevo estilo de vida y a una nueva cultura. Hay muchas cosas que considerar durante este proceso. En este video exploraremos qué sucede cuando emigras y cómo adaptarte a tu nuevo entorno. Bienvenidos a una entrega más del Manual del Emigrante con tu servidor Jorgito Te Ayuda. En este canal que tan solo buscamos la forma de poder ayudarte a emigrar all inclusive, con todo incluido, con todos los gastos pagos hacia países de Medio Oriente. Pero este video va a ayudarlos a todos ustedes que están pensando en emigrar, sin importar el destino, sin importar cuándo ni cómo. Pero si estás pensando en emigrar hacia esta parte del mundo, no dejes de suscribirte y seguir los videos de este canal que te muestran el paso a paso con tutoriales bien explicados de cómo ir superando cada uno de los escalones para poder lograr el sueño de emigrar hacia países ricos de Medio Oriente. Aquí, en Jorgito Te Ayuda, vas a encontrar toda la ayuda que necesitas. Pero también te sugiero que vayas aquí abajo en la descripción de este video, vas a encontrar nuestro enlace de nuestro grupo de WhatsApp Jorgito Te Ayuda Latam, donde estamos esperándote para darte una mano y empujarte un poco más hacia tu gran sueño. Cuando decides emigrar, estás entrando en un mundo completamente nuevo. Te alejas de tu hogar y de tus seres queridos para adentrarte en lo desconocido. Es un paso muy audaz, pero también puede ser muy abrumador. Después de todo, estás dejando atrás tu zona de confort para adentrarte en nuevos desafíos. Y si no, la más importante de las claves a tener en cuenta es mantener la mente abierta y estar dispuesto a aprender y sumergirte en la cultura local. Aprender el idioma, familiarizarte con las costumbres y tradiciones y conectarte con la comunidad son los elementos fundamentales para sentirte más integrado. Pues si no mantienes una mente abierta, no podrás integrarte a tu nuevo entorno, a las personas que están en ese entorno, y puedes pasar a estar muy solo. En este video también exploraremos algunos consejos útiles y estrategias que te van a ayudar a adaptarte mejor a ese nuevo entorno. Desde establecer una red de apoyo para que puedas encontrar nuevas oportunidades y explorar tus intereses. Aprenderás cómo convertir este desafío de emigrar en una experiencia enriquecedora y emocionante. Prepárate para abrazar el cambio y disfrutar de una nueva aventura mientras te adaptas a tu nuevo hogar. ¿Cuáles son las razones para emigrar? La emigración es un proceso por el cual una persona deja su país de origen para adaptarse a un país nuevo. Las razones para emigrar pueden variar, desde buscar nuevas oportunidades laborales y económicas hasta escapar de conflictos políticos y sociales que suceden en su país. Cada individuo tiene sus propios motivos para emigrar, pero es muy importante estar completamente preparado para los nuevos desafíos que van a ocurrir en este camino. La emigración sugiere retos. La emigración conlleva una serie de desafíos que pueden afectarte tanto a nivel emocional como a nivel práctico. Dejar atrás nuestra familia y amigos, nuestra cultura y nuestras costumbres, adaptarte a un nuevo idioma y tradiciones, y encontrar empleo en un nuevo país desconocido son algunos de los desafíos que podrás llegar a enfrentar. Es completamente normal sentirte nostálgico y extrañar tu país, extrañar tu tierra. Pero es muy importante mantener una actitud positiva y abierta hacia lo nuevo que te espera, porque es posible que experimentes choques culturales y diferencias en las normas sociales, pero recordar que estás en un proceso de adaptación te va a ayudar a ir superando paulatinamente estos nuevos obstáculos. Una de las primeras cosas que notarás cuando emigras es la diferencia cultural. Cada país tiene sus propias costumbres, tradiciones y forma de interactuar en sociedad, y para adaptarte con éxito debes estar muy dispuesto a aprender sobre la cultura local y respetar las diferencias. Una de las formas más exitosas de sumergirte en la cultura local es obviamente aprender un poco sobre el idioma local. Aunque pueda ser desafiante en un principio, aprender el idioma te va a ir abriendo puertas y te va a permitir obviamente comunicarte de una manera más óptima con las personas locales. Para ayudarte en este tema podés
tomar clases, podés interactuar un poco más con los hablantes nativos o buscar ayuda en línea. Hoy por hoy existen muchas plataformas que te ayudan a aprender sobre distintos idiomas en esta maravilla llamada Internet. Pero además del idioma, familiarizarte con las costumbres y tradiciones locales te va a ayudar mucho más a ir adaptándote a tu nuevo entorno. Tenés que estar muy atento y observar cómo interaccionan las personas entre sí en una determinada situación y tratar de adaptarte a sus formas de comportamiento. También es muy importante evitar juzgar a las personas por sus costumbres y comportamientos. ¿Esto qué significa? Mantener la mente abierta. Uno de los mayores desafíos que te encuentras, ni bien llegas a un país distinto, con una cultura distinta, es el idioma. Yo me encuentro viviendo en un país llamado Arabia Saudita, en el cual el idioma tradicional es el árabe. Pero aquí prácticamente el 90% de las personas ya hablan inglés y muy fluido. Obviamente, si no hablas árabe, que es muy difícil de aprender, al menos tenés que saber hablar un poquito de inglés, porque si no, no vas a poder comunicarte con las personas y al mismo tiempo no vas a poder saber qué tenés que hacer en tu nuevo trabajo. Pero hay muchas herramientas que te van a ayudar a poder superar esta gran barrera, la barrera del idioma. Existen hoy por hoy muchísimas aplicaciones que podés descargar a tu celular. No solamente, por ejemplo, podés aprender inglés, cómo escribirlo, cómo leerlo, sino que también hay aplicaciones como por ejemplo Duolingo, que no solamente te enseña a escribir y a leer en inglés, sino que también va a adaptar tu oído a la pronunciación del inglés. Vas a escuchar bien las diferencias de las palabras, vas a ir practicando con juegos interactivos y se hace muy entretenido. Pero también existen otras herramientas que yo desconozco los nombres, pero que son muy buenas. También puedes buscar ayuda en línea o bien ver videos de YouTube acerca de este tema. Pero te puedo asegurar por experiencia que la mejor manera de aprender el idioma, en este caso el inglés, por experiencia propia te lo digo, es tratar de interactuar con las personas que en este caso son tus compañeros de trabajo. Buscar iniciar una conversación tan solo preguntándoles algo sobre su propia cultura. A todos nosotros nos encanta que las otras personas nos pregunten acerca de nuestra cultura, de nuestro país, qué comemos en nuestro país, qué música se escucha, por ejemplo, en nuestro país. Y lo mismo le pasa al resto de las personas del mundo. La mejor manera de practicar un nuevo idioma es conversar con otra persona sobre cosas triviales como las que te conté anteriormente, pero que sirven para iniciar una conversación y que despierta en la persona que tenés enfrente el interés por conversar con vos y comentarte cómo son las cosas en su país de origen. Esto inicia una charla, vos practicás el inglés, practicás no solamente cómo decirlo, sino también cómo escucharlo, y es una forma muy práctica de ir aprendiendo el inglés, por ejemplo, paulatinamente. También puedes ofrecerte como voluntario en distintos eventos que se realicen en tu lugar de trabajo, formar grupos de intereses comunes, buscar a esa gente que tiene los mismos intereses que vos. Puede ser, por ejemplo, en los gustos musicales, para poder charlar en grupo y debatir, ir aprendiendo un poco más sobre el idioma, escuchando más, aprendiendo a pronunciar, ya que justamente es parte del proceso del aprendizaje. Aquí, en este canal de YouTube, llamado El Manual del Inmigrante, o Jorgito te ayuda, personalmente busco ayudarte a que puedas lograr el sueño de emigrar con todos los gastos pagos, o sea, sin poner un solo centavo. ¿Y qué países brindan esa oportunidad? Son los países más ricos del Medio Oriente y todas las empresas que se encuentran allí establecidas. ¿Y cuál es la rama laboral que demanda mayor cantidad de mano de obra y casi sin experiencia? Es la rama hotelera, la rama de hospitalidad y turismo. La idea de este canal es que puedas emigrar hacia estos países. En mi caso me encuentro aquí en Arabia Saudita hace más de un año, que puedas llegar aquí sin gasto alguno, pues toda empresa aquí establecida te paga los vuelos, se encarga del trámite de visado, otros gastos, y una vez que estás aquí te va a dar un techo donde vivir, te va a llevar y te va a traer desde tu lugar de trabajo a tu casa, vas a contar con un seguro médico, vacaciones, las comidas diarias y la posibilidad de poder ahorrar, porque todo lo que ganas va directamente a tu bolsillo y no tenés gastos salvo tus gastos personales. Pero ¿qué pasa si llegás a un país completamente distinto y tenés que buscar trabajo?
¿Cómo encontrar trabajo y adaptarte a ese nuevo mercado laboral? Pues encontrar empleo en un nuevo país, con otro idioma, vaya que puede ser un verdadero desafío. Especialmente cuando el mercado laboral es completamente distinto al cual vos estás acostumbrado. Es muy importante comprender las oportunidades laborales que se encuentran en tu nuevo país. Tenés que investigar los sectores y las industrias que están en auge en tu nuevo país y adaptar tu currículum vitae y tu experiencia a esas nuevas oportunidades que se te ofrecen. Esto te va a ayudar a adaptarte al nuevo mercado laboral y a abrirte las puertas de nuevas oportunidades. Podés considerar la oportunidad de conseguir empleos de medio tiempo o tal vez voluntariados, simplemente con el objetivo de ir acumulando experiencia e ir explorando ese nuevo entorno laboral. Cuando emigrás, poder contar con una red de apoyo social y emocional en tu nuevo país es súper fundamental. Tener amigos y compañeros de trabajo de confianza te brindará un apoyo emocional muy importante y te ayudará a sentirte mucho más integrado a la comunidad. Una de las formas de lograr ese apoyo emocional es unirte a grupos que comparten una actividad en común o un interés en común al tuyo. Podés buscar clubes o grupos de trabajo o grupos de hobby o de otras actividades en las que puedes participar e ir integrándote y aprendiendo un poco más sobre la cultura local y sentirte más a gusto en tu nuevo hogar. También podés ponerte en contacto con otros expatriados que estén pasando por la misma situación que vos, sino también podés, por ejemplo, sumarte a nuestro grupo de WhatsApp, cuyo enlace te dejo aquí en la descripción de este video, llamado Jorgito Te Ayuda Latam, donde no solamente buscamos ayudarte en el proceso de buscar trabajo justamente en estos países de Medio Oriente, sino que también te brindamos información, y no solamente información, sino que te brindamos contención y apoyo en este proceso de emigrar. Pero también participar en grupos sociales, en grupos de amigos o de compañeros de trabajo con intereses comunes, o participar de alguna comida, sentarte en la misma mesa, te ayudará a conocer nuevas personas y crear nuevas amistades, y con esto una red de apoyo social y emocional. No tengas miedo de salir de tu zona de confort y enfrentar el desafío de conocer a nuevas personas, ya que esto va a enriquecer tu experiencia en la inmigración. He aquí algunos consejos para ayudarte a adaptarte exitosamente a tu nuevo entorno. Uno de ellos, y para mí la más importante, es mantener una mente abierta y flexible. Estar dispuesto a aprender y a comprender esas nuevas culturas que vas a observar, esas nuevas tradiciones y forma de interactuar, te va a ayudar a superar los desafíos de la inmigración. Debes buscar explorar tus intereses. Debes participar en actividades que te apasionen, buscar un nuevo hobby en tu nuevo país, buscar una manera de matar ese tiempo libre que uno tiene, buscando una nueva pasión, una nueva cosa para hacer. No solamente en los momentos en los que te encuentras interactuando socialmente con los locales o con tus compañeros de trabajo, sino también cuando te encuentras solo y necesitas hacer algo en tu tiempo libre. Debes buscar un hobby, una actividad que te llame la atención o que te apasione. En mi caso particular, tengo este canal de YouTube en donde busco ayudarte. Tercer consejo, no te aísles y aprovecha todas las oportunidades que te surjan para poder socializar. No dejes nunca de mantener contacto con tus seres queridos de tu país de origen. La emigración puede ser emocionalmente muy desafiante, por lo que es muy importante que sigas en contacto con tus seres queridos, que busques tener mucho más contacto con las personas que te quieren y las que querés, para sentirte muy apoyado, para sentirte muy contenido y no perder jamás ese contacto, al contrario, afianzarlo cada día más. ¿Cómo estar preparado antes de que llegue el momento en el que estés en ese nuevo entorno, en ese nuevo país? Pues es muy simple, debes investigar. Existe hoy por hoy, como ya te dije, una herramienta llamada Internet que te brinda toda la información que vos requieras. Aquí en esta misma plataforma llamada YouTube, no solamente podés mantener contacto con personas que ya estén en ese lugar al cual vas a ir, sino que también podés aprender sobre la cultura aún estando en tu país de origen. Puedes encontrar muchísima información de personas que ya están allí. También las redes sociales brindan esa oportunidad de tener un contacto
casi personal a través de la internet con esas personas que ya se encuentran ahí y te pueden transmitir a vos seguridad al contarte cómo son las cosas en ese nuevo país, en tu futuro medio ambiente. Y no tengas miedo de pedir ayuda cuando la necesites, no tengas vergüenza, que no te dé pena, ya que hay personas, ya vemos personas que estamos dispuestas a ayudarte. La emigración, vaya que puede ser un gran cambio que no solamente es emocionante, sino que también es muy desafiante al mismo tiempo. Adaptarte a tu nuevo entorno requiere de mucha paciencia, requiere de tiempo y de una actitud muy positiva. Aprovecha siempre las oportunidades para aprender y sumergirte en la cultura local. Y utiliza todos los recursos que estén a tu alcance para facilitar tu adaptación a tu nuevo país. Recuerda siempre que la emigración puede ser una experiencia súper enriquecedora. Te va a ayudar a crecer, pero también es emocionante al mismo tiempo. Siempre y cuando te abras a nuevas oportunidades, mantengas tu mente abierta y te comprometas con tu proceso de aprendizaje. Disfruta mucho de tu nueva aventura y haz de tu nuevo hogar un lugar donde puedas crecer y florecer. Espero tus comentarios, tus sugerencias y tus preguntas aquí debajo en los comentarios de este video. Si estás buscando trabajo en los países más ricos de Medio Oriente, en hospitalidad y turismo, contás con poca o con ninguna experiencia laboral, si no tenés ahorros para emigrar, si contás con un nivel de inglés básico, medio o medio bajo, no te preocupes, tal vez este canal sea tu canal y a través de mi ayuda puedas encontrar tu trabajo ideal de este lado del mundo. Aquí en este canal vas a encontrar todas las pautas y tutoriales y los paso a paso para poder lograr emigrar sin tener ahorros, sin contar con un pasaporte europeo y sin tener un estudio universitario, sin ser un profesional. Y si es así, también te sugiero que te sumes a nuestro grupo de WhatsApp Jorgito Te Ayuda Latam, donde todos los días no solamente estamos subiendo ofertas laborales a dónde y cómo puedes aplicar, sino que también te vamos a brindar esa contención emocional y social que vos necesitas. Los espero en una nueva entrega del Manual del Emigrante con tu servidor Jorgito Te Ayuda.